Bienvenidos a la revisión de la cápsula de inecuaciones. Inecuaciones corresponde a la desigualdad entre dos o más expresiones, donde al menos una de ellas es una incógnita. Para resolver la inecuación planteada, primero vamos a desarrollar los productos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En primer lugar tenemos x por x, x cuadrado, x por menos 4, menos 4x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 4, 8. Eventualmente, si usted recuerda, productos notables puede hacer ya aquel que dice la multiplicación entre dos binomios con un término en común. Vamos con el segundo, x por x, x cuadrado, x por menos 1, menos 1x, menos 5 por x, menos 5x, y finalmente menos 5 por menos 1 tenemos un 5. Y le agregamos la constante 1 que aparece al lado derecho de ellos. Haciendo reducción de términos semejantes tenemos x cuadrado menos 6x más 8. Lo que invitábamos hace un rato a observar, ¿cierto? Como un producto notable. El cuadrado del término en común, el producto del término en común por la suma de los términos constantes y finalmente el producto de los términos constantes. Al lado derecho, de igual forma, entonces tenemos x cuadrado menos 6x más 6. Tenemos entonces así, igual que el anterior, el producto del término repetido, el término repetido multiplicado por la suma de las constantes y finalmente el producto de las constantes. En este caso agregamos un 1 que venía dado en la inecuación en nuestro ejercicio, así que tenemos finalmente un 6. Observe que en esta desigualdad tenemos x cuadrado menos 6x en ambos lados de la desigualdad. Por lo tanto, podemos usar cancelación aditiva, quedando así 8 menor que 6. Esta última expresión es falsa, porque 8 no es menor que 6. Por lo tanto, como conjunto solución de nuestra inecuación, sería exactamente el conjunto vacío. No hay números reales que satisfacen la desigualdad que se ha planteado. Observe que si la desigualdad anterior hubiese sido verdadera, por ejemplo, que 8 era mayor que 6, por lo tanto, el conjunto solución, en vez de ser vacío, simplemente sería todos los reales. Por tanto, una inecuación no siempre se resuelve algebraicamente. Aparte de los procedimientos aritméticos, hay que hacer una suerte de análisis. Ahora vamos a ver cómo se aplican inecuaciones para problemas de planteo. Tenemos el costo de producir X lámparas está dado por C igual a 300 más 70x más x cuadrado. Si estas se pueden vender a $140 cada una, ¿cuántas lámparas se deben producir y vender para obtener utilidades de al menos $900? Lo primero que indicaremos que la utilidad corresponde a la diferencia entre los ingresos y los costos. De manera particular, el ingreso en este caso estaría determinado por $140 por cada una de las
lámparas que se pueden producir y vender, reconociendo, como ya nos indicaron, que X es el número de lámparas. Esperamos entonces que este número X sea un número positivo y en particular entero. Desde ahí, el costo viene indicado, por lo tanto, nuestra función utilidad, o la utilidad en este caso sería 140x menos el costo que nos entregaron exactamente es de 300 más 70x más x al cuadrado. Lo anterior entonces se refleja como ordenando, eventualmente tenemos, ojo acá con el signo negativo, menos x cuadrado, vamos a ordenar inmediatamente. Por otro lado tenemos menos 70x más los 140x de el ingreso, nos quedarían 70x. Y al final dejaremos la constante menos 300. Aquí está entonces nuestra función utilidad. Una función, observe, que es cuadrática y en particular de concavidad hacia abajo. Bien, se nos pedía entonces saber cuántas lámparas se debían producir y vender para obtener utilidades de al menos $900. Es decir, nuestras utilidades tienen que ser mayores o iguales a 900. Dicho lo anterior, entonces tenemos que esto es equivalente a pedir menos x cuadrado más 70x menos 300 mayor o igual que 900. Eventualmente, esta última expresión podríamos escribir un equivalente usando el principio aditivo y restando 900 a ambos lados de la desigualdad. Por lo tanto, al restar 900 al lado izquierdo, tengo menos 300 menos 900, nos quedaría exactamente menos 1200. Y al lado derecho de la desigualdad obtenemos un 0. Importante en el estudio de las desigualdades. Entonces, en la anterior lo que hicimos fue restar 900, usar el principio aditivo. Eventualmente, solo si usted gusta, podríamos utilizar para hacer mención de ello el principio multiplicativo. De manera particular, podríamos multiplicar por menos 1, obteniendo así una inecuación equivalente que sería x cuadrado menos 70x más 1200. Y aquí viene una parte importante, a diferencia de las ecuaciones, en las desigualdades, cada vez que multiplicamos por un número negativo, debemos dar vuelta el sentido de la desigualdad. Recordemos que hemos dicho que tenemos una forma cuadrática. La misma entonces se puede reescribir buscando, ¿cierto?, factorizar por un par de binomios, ya que tenemos un trinomio ordenado, con un término en común en este caso, y buscamos que dos números multiplicados entre sí den 1200 y la suma o diferencia de 70. Notar que 1200 es positivo, lo que acusa que los números o constantes que me faltan por construir son ambos positivos o ambos negativos. Pero como tengo menos 70, eso acusa entonces que ambos son negativos. De manera particular, los números que ando buscando son 30 y 40, o bien menos 30,
menos 40. Notar que esta factorización es única. No hay otra combinación posible de números que den el trinomio que teníamos anteriormente. Por lo tanto, ahora tenemos una desigualdad entre dos factores comparados con 0. Si hacemos la traducción, queremos el producto de estos dos factores sea negativo. Para ello, entonces, pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, que ambos factores sean positivos, su resultado será positivo, por lo tanto lo descarto, no es de mi interés. Podría ser el primer factor positivo y el segundo negativo, obteniendo un resultado negativo, que sí sería de mi interés, o a la inversa, el primero positivo y el segundo negativo. Y finalmente también podrían ser ambos negativos, cuestión que tampoco nos interesa porque queremos que el producto sea negativo. Lo que hemos mencionado lo vamos a resumir en la siguiente tabla. Teníamos entonces x menos 30, factor de x menos 40, queríamos que fuese negativo. Por lo tanto, separamos los productos, los factores, y tengo x menos 30. Y en particular, recordemos que nuestro x representa un número positivo, dado que indica la cantidad de lámparas. Por lo tanto, haremos correr el x entre 0 y el infinito. No tomaremos números negativos en este caso por las características de representación de nuestra variable x. Así entonces, si consideramos cualquier valor entre 0 y 30, esta diferencia será negativa. Lo mismo si tomamos cualquier valor entre 30 y 40, esta diferencia será positiva. Más aún, para valores entre superiores a 40, esta diferencia seguirá siendo positiva. Observe que justamente en 30, esta diferencia es 0. Hacemos lo propio en la segunda línea o para nuestro segundo factor. Observamos que si x es 40, la expresión se anula. Antes de él, 40, la expresión es negativa. Para valores mayores de 40, la expresión entonces termina siendo positiva. Y aquí ocuparemos la regla de los signos de multiplicar, dado que tenemos factores. Estos dos elementos se están multiplicando, por lo tanto tenemos menos por menos, nos quedará un más por menos, menos, y finalmente más por más también es positivo. Y se anula en 30 y en 40. Por absorción del 0, independiente del valor que obtengamos aquí, que en particular es menos 10, y en la parte superior, que sería 10, por 0 será 0. Recuerde usted que queríamos que x menos 30, factor de x menos 40, el producto de estos dos factores queríamos que fuese menor o igual que 0. La traducción sería cuando el producto es negativo o bien 0. Y eso se produce entre 30 y 40, incluidos los extremos. Por lo tanto, la solución de nuestra inecuación es el intervalo cerrado de 30 a 40. Resuelta la inecuación, damos respuesta a nuestro problema, que corresponde a decir que para obtener las utilidades sobre $900 indicadas, pondremos acá, indicadas, se deben
producir producir y vender. Producir y vender. Un segundo. Ahí sí. Producir y vender. Entre 30 y 40 lámparas. Ahí queda entonces la respuesta a nuestro problema. Y avanzamos con uno más. De acuerdo con datos de bienes raíces, la diferencia entre el precio de arriendo de un departamento en cierta comuna y el valor promedio de arriendo no es mayor a 30.000. Determine los precios extremos si el valor promedio es de 200.000. Como estamos hablando de dinero, entonces estamos pensando en cantidades positivas. Así entonces, si llamamos A al valor del arriendo y P al valor promedio de arriendo, su diferencia en valor absoluto, que nos da entonces el indicador en positivo que hemos mencionado, dice que el valor promedio no es mayor. Lo contrario de no es mayor, o sinónimo de no es mayor en este caso, sería que esta diferencia es menor o igual a 30.000. En este caso, 30.000 pesos. De manera equivalente entonces, o por el indicador más bien, vamos a sacar esa flecha, la dejamos en un solo sentido, dado que el precio promedio es de 210.000, cambiamos nuestra P por 210.000. Y esto es menor o igual que 30.000. Ahora haremos uso de una propiedad de valor absoluto que me indica entonces el concepto de vecindad, y esto dice entonces que la expresión anterior es equivalente a anotar que nuestra diferencia es mayor o igual que menos 30.000, pero también es menor o igual que 30.000. Ahí está nuestra diferencia, menor o igual que 30.000. Ahí están los puntos y estamos. Bien, entonces tenemos una vecindad centrada en A y radio 210.000. Bien, dicho lo anterior, vamos a usar el principio aditivo y vamos a sumar 210.000. Al sumar 210.000 al lado izquierdo de estas desigualdades, obtenemos 180.000. En el centro, obtenemos A, nuestro valor de arriendo, y al lado derecho, 210.000 más 30.000 nos da exactamente 240.000. Por lo tanto, aquí aparecen nuestros precios extremos. Entonces, el menor de los precios en esta comuna, ¿cierto? Precios de arriendo, el menor de los precios es de 180.000. Me faltó el signo. Cuando lo anotamos ahí, un segundo. Volvemos. Es de, ahí sí, 180.000
pesos y el mayor es 240.000 pesos. Bien, termina ahí entonces nuestro desarrollo del problema. Y también termina nuestra cápsula asociada a inecuaciones.